Se fue de Ferrari porque descubrió que estaban fabricando un coche en contra de sus instrucciones expresas a escondidas en otra parte de la fábrica. Se cabreó, le contó la historia a Enzo, que prohibió a su hijo entrar en el departamento Corsa, la división de competición. ¿Te lo puedes creer? Tranquilo, que aún se pone peor. Porque cuando salió de Ferrari y fue a trabajar a Benetton, descubrió que uno de sus subordinados, que llevaba el peso del coche sobre sus hombros, se había llevado algunos conceptos revolucionarios al equipo rival. Y luego dijo, al final, lo que me consuela es que mi concepto era mucho mejor. Y tú estás en Pequeñas Grandes Historias. Cada semana aquí en Splash & Go, ya sabes una pequeña historia de la Fórmula 1 o no, siempre que sea rápida, divertida de contar y curiosa de saber. ¡Vamos allá! John Barnard es un tipo que no necesita presentación y ya hemos hablado varias veces de él aquí, incluso en esta sección de Pequeñas Grandes Historias. Fue él quien prohibió a los mecánicos de Ferrari beber vino y prosecco en los descansos. También hablé mucho de él en la tetralogía de equipos que amamos, contando la historia del equipo rojo. Te recomiendo que te pases por allí después. Barnard había trabajado en McLaren, donde firmó junto con Gordon Coppock el M23 del segundo título de Emerson Fittipaldi, el primer título de McLaren. Después se fue a la Indy. En Estados Unidos hizo buenos coches para Chaparral y para Parnelli Jones, que ganaron campeonatos y carreras. Y entonces, a finales de los años 70, principios de los 90, Ron Dennis le llama para aquello que revolucionaría la Fórmula 1 e introduciría la fibra de carbono. Hizo coches ganadores con los que McLaren arrasaría a la competencia, llevándose el 84, 85 y 86. Con eso, Ferrari puso los ojos en él y se lo llevaron allí para liberar el departamento técnico. Pero eso, diciendo mucho sobre Ferrari, despertó celos, porque Barnard, pensando en el gran cambio de reglamento del 89, decide introducir el cambio semiautomático. A los italianos se les pusieron los pelos de punta en ese momento por miedo a que aquello no funcionara. Y entonces, Piero Ilardi Ferrari, hijo del comendador, llama a Harvey Postlewaite y le dice: vas a aprovechar que ese tío no vive aquí en Italia y trabaja directamente desde Inglaterra, y vas a producir un Ferrari en secreto con cambio mecánico porque ese tío está loco, el semiautomático no va a funcionar. El trabajo fue avanzando, Barnard seguía con el semiautomático que probó, incluso con la ayuda de Roberto Moreno, durante decenas de miles de kilómetros en Fiorano y Mugello. Y siempre le parecía raro que el túnel de viento de Ferrari nunca estuviera disponible y siempre le decían: es que los coches de calle se están probando allí. Hasta que un día, uno de los tipos que era leal a Barnard descubre que estaban probando un coche de Fórmula 1 en el túnel de viento, pero no era el coche de Barnard. Entonces, el director técnico coge un avión, vuela hasta Maranello y mantiene una reunión a puerta cerrada con el comendador Enzo. Ya era un señor mayor, pero seguía mandando mucho. Y él cuenta: su hijo está liderando la construcción de un coche paralelo a mis espaldas, gastando recursos financieros del túnel de viento y humanos para hacer un coche que no es el mío. ¿Para qué me habéis contratado aquí pagándome una fortuna? Si no queréis que haga el coche, me voy, pero entonces pagad mi contrato. El comendador se cabrea y prohíbe a Piero Ilardi, su hijo, entrar en el Departo Corsa, la división de competición de Ferrari, y para ello lo asciende a la vicepresidencia de Ferrari en su conjunto. El famoso caso de caer hacia arriba, un puesto, por cierto, que ocupa hasta hoy. Resumiendo la historia, cansado de la lucha política interna dentro de Ferrari, cuando termina el año 89, Barnard se va y empieza a trabajar en Benetton. Pero ese coche con el que Prost disputaría el título de 1990 contra Senna hasta el final era suyo. Solo que él ya no estaba allí. Y en 1990 ocurre algo muy curioso, porque Harvey Postlewaite, un ingeniero inglés que estaba a las órdenes de Piero Ilardi haciendo un coche a espaldas del jefe que en este caso era el director técnico John Barnard, también se había marchado precisamente por la pelea con Barnard allí dentro y se fue a trabajar a Tyrrell. Y entonces, en Imola, la tercera prueba del campeonato, aparece el Tyrrell 019 con un morro alto que revolucionaría la Fórmula 1. Era la primera vez que alguien presentaba ese no se cone, el morro del coche en un plano diferente al de los alerones delanteros, algo que todo el mundo notó rápidamente, especialmente porque el coche en manos de Jan Alesi iba de maravilla. Iba bien con Alesi, ¿no? Con Nakajima, el otro piloto, no tanto. Solo que Barnard, que trabajó con Postlewaite en Ferrari, lo vio y pensó: espera un momento, fui yo quien inventó eso. Y él, en ese momento trabajando en Benetton, preparaba el diseño del coche del año siguiente, el B191, que traería, sorpresa,
El morro de tiburón. En su libro, Barnard cuenta: me cabreé cuando vi que él reproducía la idea que yo originalmente había esbozado y le había contado. Desarrolla ese concepto en un coche de Tyrrell. Pero lo que me consuela es que la aplicación que hice en Benetton funcionó mucho mejor y marcó el estándar de diseño en la Fórmula 1 durante unos 10-15 años. Y lo peor es que es verdad. ¿Te acuerdas del Tyrrell 019? ¿Te acuerdas del Benetton B191? ¿Cuál es el más bonito? Bueno, como dice Enzo Ferrari, que fue jefe de ambos, un coche bonito es el que gana carreras, y el concepto del Benetton B191 no solo prevaleció, sino que también ganó carreras, incluida la última de Nelson Piquet en Canadá en 1991. Así que es eso, si vas a copiar, copia e intenta hacerlo mejor, como hacía incluso Patrick Headen-Williams. Esta fue otra pequeña gran historia de Splash and Go en YouTube. Espero que os haya gustado. Dale al like, que es gratis, no cuesta nada, ya lo sabes, y ayuda muchísimo al canal. El esfuerzo es mínimo. Hazme ese favor, haznos ese favor. Deja al menos un emoji en los comentarios, cuéntanos desde dónde nos ves, manda un saludo a tu cónyuge, a tu pareja, al gato, al perro, al periquito, a la novia, al novio, porque eso ayuda al algoritmo a seguir distribuyendo nuestras pequeñas grandes historias y nuestros otros vídeos por toda la red. Rumbo a los 300.000 suscriptores. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp, donde entras y recibes un mensajito automático para que no te pierdas ninguno de los contenidos que hacemos por aquí. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok, donde hay contenido todo el tiempo. Están pasando por aquí los arrobas y los enlaces están abajo en la descripción. Nos vemos aquí en los próximos vídeos. Gracias y un fuerte abrazo.